Café expreso, ¿le suena? ¿No es cierto? ¿En qué se diferencia de lo que vimos con Gonzalo? En la forma de preparar la infusión y en todas las propiedades que ésta tiene. Y vamos a trabajar sobre eso. De la misma manera, en la medida en que hemos ido avanzando en los temas, se presentan algunas necesidades de investigación que tienen que ver mucho con la empresa privada. Tal vez Gonzalo, no sé si lo dijo, me parece que no, pero hemos trabajado conjuntamente con una empresa en particular en este tema, y los temas se van planteando en la medida en que sus necesidades aparecen. Y empezamos a trabajar en este caso con Café Expreso. Veamos qué salió. Ok, algunos datos adicionales respecto a lo que tiene que ver el café en el mercado ecuatoriano, sus perspectivas y similares. Dos datitos rapidísimos nomás, bueno, 2, 4, 6 datos. ¿No es cierto? Fíjense ustedes, para el año 2016 nosotros exportamos 5.283 toneladas de café. Y vamos a ver más adelante que a nivel mundial eso parece poco significativo, pero dentro de la escala de la economía de nuestro país, sí es. Dentro de los primeros 9 cultivos en importancia en volumen del país. Si bien es cierto, Gonzalo explicó y matizó el tema que tiene que ver con la coyuntura que tiene en el momento el mercado del café en cuanto a volumen, es muy importante, ¿sí? Pero, y ahí viene el pero, fíjense ustedes, 15 países controlan el 78% de la demanda mundial de café, y el café ecuatoriano se encuentra en el puesto 61 de esta lista. Está lejos, ¿no? Entonces, por eso es que la reflexión del Gonzalo era, claro, a nosotros nos han dicho que tenemos un buen café, que es el mejor café del mundo. ¿Quién lo dice? Sí, porque si se ve desde afuera, la perspectiva cambia, y cambia de una forma bastante fuerte. Fíjense ustedes, 0,1% del mercado es nuestro en cuanto a café. Es poco, ¿no es cierto? Y muchas de las razones tienen que ver con lo que él explicaba hace un momento, ¿sí? Solo 10 productoras del café han logrado ubicarlas en el exterior como producto de especialidad. La explicación fue muy pertinente referente al hecho de que hay cafés y hay cafés, y el café de especialidad, el más valorado afuera, tiene poco espacio, ¿no? El café que luego se transforma en café soluble, ese que se utiliza, que se vende a nivel comercial, no es el que se exporta, y un poco los trabajos que estamos tratando nosotros no están enfocados a trabajar en ese café, sino a generar más valor a los cafés que tienen perspectivas de exportación. 2 especies de cafés, la arábiga y la robusta, y las dos se cultivan aquí, a pesar de que la arábiga es la que más salida tiene comercialmente, ¿sí? Dentro del país, fíjense ustedes, hay 67.500 familias vinculadas de una u otra forma a las diferentes fases productivas del café, ¿sí? Hay mucho aporte, o se quiere mucho trabajo en cuanto al café en el país. Ya paso con esto, fíjense ustedes, las exportaciones del sector cafetero aportan con menos del 0,1% del PIB, y la producción de café de altura, de lo que hablábamos hace un momento, y de variedades exóticas se encuentra entre los 5 más importantes términos en remesas de exportación. Insisto, la caída que señala Gonzalo es evidente, es importante, pero no deja, o eso no quita que el café sea uno de nuestros principales productos de exportación. ¿Por qué estudiar el tema que vamos a estudiar? ¿Sí? Está claro que para entender bien a nivel país la relación que tiene las propiedades del café con todas las variables que están involucradas en lo que implica la producción, requiere el aporte académico, ¿no es cierto? No basta con análisis físico-químicos, no basta con el diseño del proceso, ¿sí? Hay que entender perfectamente todos los procesos en todas sus fases, desde la siembra hasta la molienda, bueno, y de hecho hasta la infusión, ni siquiera la molienda. Entonces, el aporte de estos proyectos es súper importante, ¿sí? No sé si fue mencionado, pero el concepto de marca país es importante, ¿no es cierto? El Ecuador no es reconocido por su café, pues, a diferencia de otros países que realmente están identificados con el café. A nivel sudamericano, ¿a ustedes qué les suena más? ¿Colombia? ¿Brasil? ¿Sí? Pero a nivel mundial, Vietnam, Etiopía, ¿sí? Entonces,
Generar ese aporte de información para poder contribuir a una marca país es importante y está alineado dentro de todo lo que implica el plan Toda una Vida, que es el lineamiento de desarrollo de nuestro país, ¿no es cierto? Por ahí vamos entonces. Nuestro estudio este estudio en particular tenía objetivos bastante elementales: identificar las variables que influyen en la obtención de un café expreso y básicamente establecer las mejores condiciones para obtener un buen expreso a través de la valoración de los criterios de cata. Básicamente acabo de repetir lo mismo, ¿sí? Una vez más, esto ya lo planteó Gonzalo. Él planteó 3 variedades, pero las más utilizadas a nivel comercial son arábica y robusta. Básicamente arábica es la que se utiliza para cafés de especialidad, la robusta es para cafés comerciales más, ¿sí? Por ahí va el asunto, y fíjense ustedes un poco para guiarnos, ¿no es cierto? Hay información referente respecto al contenido de cafeína, ¿no? Redundar lo que planteó Gonzalo, él lo hizo con un dibujo en vivo, ¿no es cierto? Yo tengo un esquemita, pero básicamente ahí está nuevamente cómo se constituye un grano de café, incluida la cereza, ¿no es cierto? Hemos hablado de algunas cosas de esto. Igual del proceso, desde la plantación, la recolección, el secado y fermentación, la depuración, el tueste y la preparación de la bebida, son procesos o son fases del proceso que ya les explicó Gonzalo, ¿verdad? Aquí vamos por lo nuevo. ¿Qué es un café expreso y en qué se diferencia de lo que ya vimos? Muy sencillo. Un café expreso es una bebida hecha en una máquina de expreso. Fácil, sí, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está la clave del tema? Que la máquina de expreso extrae por presión. Esa es básicamente la clave para entender qué es un expreso. Ahí está. Fíjense ustedes, la temperatura de salida para una máquina expreso tiene que estar en 88 grados centígrados más menos 2. Entre paréntesis, Quito es ideal para hacer café por la temperatura de ebullición del agua. No es buena a 100 grados centígrados para una infusión de café. Nosotros estamos bastante cerca en punto de ebullición. Y ahí está la clave, fíjense ustedes. Una máquina de expreso funciona con 9 bares, más menos. Temas bastante estudiados, pero que es importante entenderlos, ¿sí? Rápidamente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, este gráfico lo que nos está presentando es información del contenido, de la composición química del grano antes y después del tueste. Mucho de lo que ya hemos conversado, ¿no es cierto? Carbohidratos solubles e insolubles, lípidos, proteínas, péptidos, aminoácidos, el ácido clorogénico, que cuando empezamos a tener información en este tema fue una de las cosas que más nos dijeron: hay que tener mucho cuidado en cuanto al sabor. Otros ácidos, minerales, alcaloides y melanoidoides. Fíjense ustedes la cantidad de compuestos químicos presentes en el café. De todas maneras, esto solo es a nivel informativo, porque lo que yo estaba buscando no tiene que ver tanto con la química, sino con las condiciones de extracción. Aunque Gonzalo ya habló del protocolo de cata, hablemos un poquito más. El objetivo es evaluar el conjunto global del blend, dice, ¿no es cierto? Es el término que se utiliza para la infusión. ¿Y cómo se comporta en taza? Y nuevamente, hay varios aspectos que se evalúan cuando se hace una cata de café, una cata de expreso. A diferencia de la infusión por gravedad que Gonzalo les detalló, en el expreso se evalúan otras cosas, ¿sí? Se ha tomado un expresito, ¿no es cierto? Tiene crema que no tiene nada que ver con leche. Cuando uno saca una infusión de expreso, tiene una... Fíjense ustedes aquí, por favor, retrocedo un poco. Ahí está. Esa es la crema, cosa que un café no tiene. Un café normal no tiene, ¿no es cierto? Y si ustedes son conocedores y fanáticos de esa bebida, pues la crema es importante. Tanto es así que fíjense ustedes que se evalúan 3 criterios de la crema, y criterios muy similares a los anteriores: intensidad, calidad, acidez, amargor, dulzura, balance, astringencia, cuerpo, calidad posgusto y persistencia posgusto. Cuando uno lee esto, dice, pero eso es cuestión de cada quien. No, están muy bien detallados los criterios. Esas valoraciones cualitativas que ustedes ven ahí tienen puntajes y criterios muy bien definidos, y un catador se entrena precisamente para eso. Así que lo que hicimos aquí también es hacer cata de café expreso, pero ya no analizamos los compuestos químicos,
sino que variamos. Bueno, perdonen el desorden, me voy a ir para acá, ya después les hablo de esto. Variamos todas las variables que influyen en el resultado de la infusión final. Eso hicimos. Lo que yo quiero es identificar con qué variedad de café, en qué condiciones de extracción obtengo el mejor expreso. Y por otro lado, es una extracción sólido-líquido, hicimos un poco de operaciones unitarias, ¿sí? Fíjense ustedes, a los que ya están un poco involucrados en el tema de OPE, ¿en qué OPE estaba extracción sólido-líquido? ¿Alguien sabe? ¿En cuál? Con razón, falta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos el esquema general de una extracción sólido-líquido: alimentación, flujo superior, solvente y flujo inferior, y el balance de materiales, que en términos generales es lo que se plantea cuando se empieza a estudiar extracción sólido-líquido. Desde el punto de vista de la ingeniería química, eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y eso es un poco sobre lo que se trabajó. Se trabajó en obtener la curva de trabajo y a través de la estructuración del diagrama triangular rectangular. ¿Recuerdan ustedes este diagrama? Los que ya pasaron por esto y a los que están por atrás ya mismo les llega, ¿sí? ¿No es cierto? Que tiene que ver con cómo trabajar en cualquier extracción sólido-líquido cuando se quiere estructurar condiciones de equilibrio y condiciones de trabajo. La figura es de Liang Mokong, que por otro lado es el libro que más se utiliza para este tema, ¿no es cierto? Hablemos del experimento como tal. Se obtuvieron las muestras. En este caso donde trabajamos, nosotros nos encargamos del tueste, ¿sí? Nos encargamos del tueste y de la molienda y de la extracción en máquina expreso para finalmente llevar a cata. Mis alumnos de estadística 2 van a saber de esto ya mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos tengo ahorita aquí? 1, 2, 3. Bueno, los que ahorita. El Eric nomás creo, ¿no es cierto? Pero lo que hicimos es decidimos aplicar un diseño experimental 2 a la 4 menos 1 para estudiar varias variables con pocas corridas, ¿no es cierto? ¿Qué variables estudiamos? ¿Cómo influye la variedad del café arábiga en la infusión final? ¿Cómo influye el grado de tueste? Si ustedes se fijan ahí, estudiamos 2 variedades de arábiga, que son la típica y la lempira. El grado de tueste, Gonzalo explicaba hace un momento que hay 2 escalas para verificar el grado de tueste, y una era la escala Armstrong. Esos son grados Armstrong, que básicamente son proporcionales al color, ¿sí? Temperatura del agua, fíjense, trabajamos entre 90 y 85 y en una relación café-agua de 2,5 y 2. La codificación se refleja en el modelo que está a la derecha y esta es la matriz experimental que aplicamos. 8 corriditas para estudiar 4 factores. Realmente es la matriz supereconómica. Es muy útil un modelo de este tipo que se llama fracción factorial, ¿de acuerdo? Hicimos todas las muestras y a cada una de ellas se le llevó a cata con catadores ya más especializados que nosotros. En el proyecto que trabajamos con Gonzalo, en lo que expusimos la primera parte, nosotros formamos parte del equipo de catadores. En este caso, se trabajó ya con catadores especializados, ¿sí? Las puntuaciones, por tanto, tenían menos fluctuación estadística. En fin, la cuestión es que después de hacer una ANOVA, se entiende que en la calidad final o en la puntuación final de una infusión de expreso, son estadísticamente significativas las influencias de la variedad del café y del tueste. ¿Qué quiere decir? Que influye, que no es lo mismo trabajar con típica que con lempira, y no es lo mismo trabajar con 45 que con 55 alto, ¿sí? Y además hay algo importante: la interacción variedad-temperatura tiene un efecto significativo. Voy a explicar eso más adelante. Cuando se trabaja con modelos estadísticos, es importante obtener una ecuación o un modelo matemático que permita predecir la variable que quiero estudiar en función de las variables que estoy manipulando, y ese es el modelo que tenemos ahí arriba. Quiere decir que yo puedo predecir matemáticamente, obviamente,
¿Cuánto va a sacar una infusión de expreso? Solo sabiendo qué variedad utilicé, qué color tenía el grano de tueste y qué cantidad de agua, café utilicé y a qué temperatura lo hice. Ese es el modelo matemático que está expresado ahí. Yo puedo predecir entonces la calidad, el valor de puntuación solo sabiendo qué variables tiene o con qué variables la preparé, Y finalmente una cosa interesante en este punto, muchos de ustedes ya están familiarizados con el término coeficiente de correlación. Fíjense ustedes que nuestro modelo tiene un coeficiente de correlación del 80%. Avancemos un poquito más. Voy a avanzar rápido en esto para que no se me aburran. Sí, básicamente esta matriz lo que establece es, para cada uno de los criterios que se evalúan en la data, ¿cuál de los factores tiene influencia? Las X significa, por ejemplo, fíjense ustedes en la segunda columna, ¿sí? No, en la última columna mejor porque tiene menos X, es más fácil de explicar, ¿sí? Dice relación café-agua. Dice, la relación café-agua no tiene influencia en el color de la crema, pero sí en su consistencia. No tiene influencia ni en la persistencia, ni en la intensidad, ni en la calidad del aroma, pero sí en la acidez. No influye ni en el amargor, ni en la dulzura, ni en el balance, ni en la astringencia, pero sí en el cuerpo y la calidad post-gusto. Todos estos criterios tienen que ver con cómo afectan las variables en cada uno de los criterios de valoración. Algo interesante en este caso, fíjense ustedes que el color, o sea, el nivel de tueste, influye prácticamente en todas. Creo que tiene mucho que ver con lo que dijo el Gonzalo, ¿no es cierto? Porque el nivel de tueste a la larga deriva en ¿qué? En la composición química del grano de café y por tanto en la composición química de una infusión. ¿Sí? A ver, esta es otra cosa. Las pruebas de rangos múltiples en estadística ya deciden o ya les informan a ustedes cuál de los diferentes valores de los factores tienen más influencia en el protocolo de cata. Me explico con una columna igual. Tomemos la columna temperatura del agua, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, en las dos columnas temperatura del agua 90 grados y 85, ¿verdad? Hay dos, ¿sí? Pónganse por favor visualmente en la que dice consistencia de crema. La X está en la columna de 85, ¿verdad? No en la de 90. Eso quiere decir que yo obtengo una mejor consistencia de crema a 85 grados, ¿sí? Cualquiera, por ejemplo, en la columna de variedad dice que yo obtengo un mejor amargor, calificación de amargor, con la variedad típica, etcétera. Aquí me está diciendo con qué variedades obtengo mejor criterio de cada una. Esto es para elegir. Si ustedes quieren una infusión con buena persistencia de aroma, con buena consistencia de crema, con buena color de crema, utilice variedad Lempira, le está diciendo, ¿no es cierto? De eso se trata. Ojo, que esto vale la pena señalar. Esto no es cualitativo, esto proviene de un análisis estadístico. Hay herramientas estadísticas atrás de todo esto. No es que nosotros al ojo vimos y póngale la X. Esto tiene cálculos atrás, ¿de acuerdo? Y esta es la parte más importante del trabajo. Fíjense ustedes la parte inferior de la lámina. Uno de los objetivos del trabajo era utilizar o encontrar las mejores condiciones para obtener una infusión de expreso. Nuestro trabajo dice, utiliza Lempira con un grano, con un tueste Arcon de 55 a 90 grados y en una relación café-agua de 1 a 2. Así ustedes van a obtener el mejor expreso dentro de lo que nosotros estudiamos. ¿Sí? Un poco para ir cerrando, mis queridos jóvenes, el trabajo también consideró la estructuración de la curva de equilibrio de la expresión sólido-líquido y la construcción del diagrama triangular, que son básicamente herramientas que sirven cuando uno ya estudia este proceso y quiere diseñar equipos industriales relacionados con el mismo. ¿Sí? Cuando vean operaciones unitarias hemos de ver, hicimos el balance de materia, ¿sí? Fue interesante que encontramos un porcentaje de error del 20%, quiere decir que hubo pérdidas en el proceso de obtención de la infusión.
Y finalmente, unos diagramitas que tienen que ver básicamente con las mejores condiciones de extracción. En el eje de las X tenemos el porcentaje de sólidos que vamos a extraer del café, y en la vertical tenemos la concentración de sólidos en el extracto. Este diagrama, básicamente, para no darles muchas vueltas, sirve para elegir las mejores condiciones de extracción en cuanto a sólidos disueltos, porque a la larga lo que interesa en un proceso de extracción sólido-líquido son los sólidos disueltos en la infusión. Lo mismo acá, que tiene que ver con la operación teórica. Esta lámina nos dice lo que quisiéramos que pase, y esta nos dice lo que en verdad pasó. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes en el hecho de que 20% es el mejor porcentaje a la relación 1-2 que trabajamos. Debíamos haber obtenido 10%, pero tenemos menos, ¿sí? Rápidamente las conclusiones. Tenemos un ajuste del modelo estadístico con el 80% de R cuadrado ajustado, y vimos que las variables que influyen más en la preparación de una infusión de expreso son la variedad del café, el tueste y la interacción variedad-temperatura del agua. El punto óptimo está usando la empira con un tueste en grado Acton 55 con 90 grados centígrados y relación café-agua de 1:2. Y todas las interacciones muestran influencia sobre los criterios de cata. Este es interesante. La temperatura del agua de extracción influye sobre todos los criterios que dependen de la cantidad de sólidos extraídos. Dicho en otras palabras, estamos verificando lo que dice la teoría de extracción sólido-líquido, ¿sí? Que la solubilidad es función de temperatura, y todas las propiedades de la infusión que tienen que ver con sólidos se ven alteradas por la temperatura. Fíjense ustedes, el tueste no influye en los criterios de aromas ni sabores. Eso fue extraño, pero es el resultado que nos da el modelo estadístico. Cuando yo conversaba con Daniela de este tema, decía, a ver, entendamos por qué, ¿sí? Fíjense ustedes, el tueste no influye ni en aromas y sabores desprendidos. Parecería que debería, ¿no es cierto? Pero el hecho es que eso está implícito, o mejor dicho, es una limitación teórica del proceso de cata. ¿Sí? Entre 45 y 55 grados de tueste no hay mucha diferencia en la percepción olfativa del catador. Eso es lo que nos está diciendo eso, ¿sí? ¿Qué más? La relación café-agua afecta a los criterios que dependen de la concentración de sólidos en la taza. Está lógico, porque mientras yo más extraigo, pues voy a tener más sólidos en taza. Y el café expreso preparado en las condiciones óptimas desde el punto de vista de la extracción sólido-líquido es una solución insaturada, que sin embargo cumple con las recomendaciones de la SCA. Y las recomendaciones que tienen mucho que ver con lo que conversó Gonzalo, porque a la larga derivan del mismo tipo de trabajo. Fíjense ustedes, sobre todo vamos a hablar de recomendaciones de cambiar el diseño de diseño experimental, de estudiar otras variables, pero hay uno que queremos estudiar bastante, que es la cinética del proceso del secado y fermentación de las diferentes variedades. Como dice Gonzalo, hay mucho que trabajar, hay muchas cosas que hacer, y les hemos presentado una pequeña fracción de lo que hemos trabajado y de lo que aspiramos a trabajar. Muchas gracias, eso era lo que les tenía preparado. Y si tienen preguntas, con mucho gusto. Ya para irnos, ¿no es cierto? No, a ver, dígame. ¿A qué se refiere con astringencia? La astringencia. La mejor forma de entender la astringencia es esto. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de morder una cáscara de plátano verde? A ver, dime. Dime que no. No. Yo sí. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna vez? A ver, déjame ver con qué más hay astringencia. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la toronja. Yo no me acuerdo. Sí. A ver, es que no es lo mismo. Gonzalo ya me está confundiendo con el posgusto, que no. A ver, la astringencia es esa sensación de resequedad que te queda cuando te metes un alimento verde. ¿Sí? Si tú comes algo verde, generalmente te queda una sensación como que la lengua se te remuerde en el paladar. No se me ocurre otra forma de describirlo, yo lo entendí así. Pero si es que te quedan dudas, ten la seguridad que llegas a tu casa
coges un plátano verde, muerde la cáscara y ya vas a entenderme.